Bienvenidos a esta nueva edición de Tiempo de Respuestas. Uno de los tesoros que nos ha dejado Mateo en este año del ciclo A, los domingos se va leyendo su evangelio, pues es el Sermón de la Montaña. En mi parroquia, en la parte trasera, según se entra, hay unas vidrieras, una en la que está Moisés, sube al monte Sinaí, baja con las tablas de la ley, y a la derecha está Jesucristo, que sube al monte de las bienaventuranzas, ahí en Galilea, y baja con el sermón de la montaña. Va al encuentro de sus discípulos, llama a los 12 y les dice que vosotros sois la sal de la tierra. Y entonces les va a explicar que él no ha venido a abolir la ley antigua, sino a llevarla a la plenitud. Entonces, en cada una de las materias, pues va, por ejemplo, en el no matarás, pues dice, no basta con no matar, hay que a tu hermano no tienes que insultarlo, tienes que quererlo, tienes que... Luego, pues va al sexto mandamiento, es el otro el quinto, y les dice, no basta con no adulterar, el que miró a una mujer con mal deseo ya adulteró en su corazón. Después, pues, va el segundo precepto, no basta con no tomar el nombre de Dios en vano, hay que ser muy delicados con las cosas santas, que tú sí sea sí, tú no. Luego, pues, y hay un punto en el que, bueno, luego va a hablar del amor a los enemigos, como la plenitud de la ley, ¿no? Pero dentro de esa vivir la caridad, que Jesús explica unos puntos que hay a veces que no han sido bien entendidos y que es muy importante entenderlo bien, sobre todo el tema de la otra mejilla. Luego el Señor en el capítulo 6 de Mateo pues aparece pues hablando de la rectitud de intención al practicar la limosna, el ayuno, la oración, habla del perdón de las ofensas, de no estar pendientes de las cosas materiales, que busquémoslo, sobre todo el reino de Dios, que el reino, como decimos en el Padre Nuestro, venga a tu reino, ¿no? No juzguéis, la eficacia de la oración, etcétera. Entonces, pero yo quería detenerme en este punto porque muchas veces la gente piensa que ser cristiano, seguir a Cristo, es fomentar el mal, y favorecer que te peguen más todavía, y no, nada más lejos de la realidad. Hay que entender este lenguaje, este modo de expresarse semita, en qué es lo que quiere decir. Entonces, Jesús, después de haber hablado de estos otros enunciados del decálogo, pues va también a la ley del talión. Dice, hasta ahora, para paliar las consecuencias de la venganza, del deseo de venganza, se vivió la ley del talión y el antiguo de la ley de Moisés, pues tolera con la ley del talión. Si alguien te ha quitado un ojo, tú puedes también un ojo, pero nada más. Es como para frenar los excesos en la venganza, ¿no? Pero entonces el Señor dice, no, ahora con el don del Espíritu Santo que os voy a traer, entramos en una nueva civilización. El quinto mandamiento es vivir la misericordia ante el que hace el mal. Eso es una miseria, hacer un mal. Por eso hay que tener un cor misericord, corazón sensible a la miseria ajena para contribuir a remediarla, no para favorecerla, como es natural. Y entonces, pues, el Señor dice, se os ha dicho ojo por ojo y diente por diente, pero yo os digo, ahora él es la plenitud, es el verbo de Dios, no es un Moisés cualquiera, que Moisés era el amigo de Dios, no, sino que es el mismo Hijo de Dios, por eso él puede decir, yo os digo, no hagáis frente al malvado. Es decir, no se enfrentéis. No se trata de no hacer frente al mal sí que hay que hacer frente. Lo que no hay que hacer frente es al que lo comete, que no hay que enfrentarse, no hay que responderle con la misma moneda, no hay que pagarle con la misma moneda. Dice, al contrario, si uno te abofetea en la mejilla derecha, vuélvele la otra. ¿Qué significa ese gesto en el lenguaje semita? Es mostrar la otra como signo de que no vamos a pelear, que no le vamos a devolver con injusticia a la injusticia que acaba de cometer. Hay gente que lo ha entendido mal. Dice, no, pues esto el Señor nos está diciendo que permitamos que nos vuelva a pegar y que favorezcamos. No, para nada.
Hasta el punto que siempre la Biblia hay que entenderla en su conjunto y a Jesús hay que entenderlo en su conjunto de actuaciones. Es cuando, por ejemplo, la única vez que le pegaron, en que fue bueno, luego ya durante el maltrato de la pasión fue tremendo, pero antes de la pasión, el único momento que le es cuando el siervo del pontífice lo abofetea. Y Jesús no puso la otra mejilla. Dijo, si he hecho algo mal, dímelo. Y si no, ¿por qué me pegas? O sea, que poner la mejilla no hay que entenderlo como favorecer. Venga, anda, adelante. No. Y el Señor sigue diciendo, el que quiera litigar contigo para quitarte la túnica, déjale el manto. Es decir, por una nimiedad, no vas a entrar en una cosa tan complicada como es un litigio, sino o sea, hay que a veces permitir pequeños detalles, pequeños sufrimientos, para evitar algo muy superior, que es el tener que meterse, ir hasta a una batalla, a una guerra, porque te hayan quitado la túnica. Hombre, no vale la pena meterse en una guerra, no vale la pena ponerse a pegarse con una persona por una túnica. Pues decir, no, mira, es que no voy a entrar por ahí, pero no es favorecerlo, hay que evitarlo completamente. Hay que combatir la injusticia, pero hay que combatirlo con medios justos, no con el odio, sino con la misericordia, que no significa el buenismo, que hoy día misericordia, no, la misericordia, las obras de misericordia son enseñar al que no sabe, hay que enseñar, como lo dijo Cristo, ¿por qué me pegas? Dar buen consejo al que lo necesita, corregir al que yerra. Corregir, eso es... o sea, esto no es una Ancho, es Aragón, ser cristiano es ser un imbécil, no, para nada. Luego, si alguien te requisa para una milla, alguien te pide, el típico pesado, que te viene a pedir algo, que es una pesadez, es decir, oye, acompáñame, no sé qué, no sé cuánto, pues se dice, hombre, ten un poquito de paciencia, de condescendencia, acompáñale dos, o sea, que vea que hay que vivir la paciencia. Que vea que tú, pues si él está frágil y está necesitado de una ayuda y es un pesado insoportable, pues te fastidias un poquito, ofreces a Dios ese sacrificio que te viene muy bien como penitencia por tus muchos pecados y lo acompañas otra milla. Y dice, da a quien te pida y no vuelvas la espalda a quien desee de ti algo prestado. Si te vienen a pedir un favor, si te vienen a pedir algo prestado, pues hombre, hay veces que no, pues es una persona que sistemáticamente tal, pero una persona que viene a algo incómodo, a pedirte algo, a pedirte prestado, pues hombre, hay que tener un poquito de paciencia con los defectos, que es otra de las obras de misericordia, llevar con paciencia los defectos del prójimo, llevarlo con paciencia. ¿Significa eso que tú favorezcas el defecto? Para nada. Luego tendrás que ver el modo de corregirlo. Pero en el momento, ese primo primi, que llaman en teología moral la reacción instintiva primaria, párate, frénate, no te tires de la moto, no te pases de frenada, sino sé un poquito paciente, nos dice el Señor. O sea que hay que entender bien pues estas palabras del Señor, igual que cuando dice que hay que devolver a los enemigos, hay que amarlos. Eso significa que uno al que te va a hacer un daño tú se lo favorezcas, para nada, pero tienes que perdonar. ¿Qué significa perdonar? Que no ha pasado nada, yo voy a volver a reconciliarme con ese esposo que me ha sido infiel sistemáticamente. No, se ha roto la confianza, pero en lugar de desearle el mal, le deseo que se convierta. Eso es perdonar. Desear el bien a una persona y rezar para que rectifique y repare el mal que ha hecho. Hasta la semana que viene, si Dios quiere.